Hablamos de capital de trabajo, nosotros estamos hablando de la inversión en activos corrientes financiada por pasivos corrientes de la empresa. Eso es la operación habitual. Pero si nos llega a quedar una porción de los activos corrientes desfinanciada con los pasivos corrientes, esa diferencia es lo que se denomina capital de trabajo. Una forma de interpretarlo es lo que se conoce como las necesidades de fondo que tiene una empresa para levantar la persiana todos los días y trabajar. Ese movimiento diario que necesita la empresa, esa financiación del movimiento diario es lo que conocemos como capital de trabajo y son las inversiones todas de corto plazo. Inversión estamos pensando en los activos y financiaciones estamos pensando en los pasivos, activos corrientes y pasivos corrientes. Y esa es la forma de cálculo. La forma de cálculo contable que nos permite hacer una introducción a lo que es capital de trabajo es calcular el activo corriente menos el pasivo corriente. Algunas definiciones nos dicen que es la parte del activo corriente financiada, por supuesto, con los recursos permanentes entendidos como los pasivos de largo plazo o el capital propio directamente, con el patrimonio neto. También se entiende como financiación permanentes del ente. Es lo mismo que dije antes, simplemente que en lugar de hacer el foco en los activos, estoy haciendo el foco en las fuentes de financiamiento permanente o de largo plazo. Y también se considera como un margen de seguridad para las solvencias, cuando estemos hablando del capital de trabajo positivo. Dicho esto, podemos agregar que el capital de trabajo puede ser neutro, puede ser positivo o negativo. Que sea positivo significa que los activos exceden a los pasivos, siempre hablando de los corrientes. Neutro significa que suman lo mismo, por lo tanto da cero. Y aquel caso particular del capital de trabajo negativo es cuando la financiación de corto plazo excede a la inversión de corto plazo. ¿Sí? Los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes. Después vamos a discutir estas, a ver si hay alguna que sea más importante que otra o más interesante que otra para las empresas. Cuando nosotros hablamos de inversiones, y recuerden, traten de reflejar la empresa siempre como si fuese un estado de situación patrimonial, un balance. Las inversiones las vemos en los activos. El 98-99% siempre de las inversiones están en los activos. Y nosotros podemos ver dos ciclos. Lo que se conoce como el ciclo corto, que es el capital de trabajo, que básicamente son las cuentas por cobrar, bienes de cambio, deudores por venta, a lo cual le agregaríamos caja, que es el lugar común por donde pasan todas. También se conoce el capital de trabajo como el manejo del efectivo, ya que vamos a ver que en todas las funciones estas interviene siempre permanentemente el efectivo. Y después tenemos el ciclo largo de la empresa, que es la incorporación de bienes de capital a la empresa, de bienes de uso, y que eso lo vamos a ver en otro momento porque eso es lo que se denomina proyectos de inversión. Cuando una empresa hace un proyecto de inversión, lo que está mirando es la compra de maquinarias, equipos, plantas, sistemas productivos, etc. Cuando la empresa está trabajando en el día a día, en tener la mercadería, en venderla, en financiarla, en conseguir financiamiento, estamos hablando del capital de trabajo, que es el tema que nos ocupa ahora. Si nosotros reflejamos gráficamente a un estado de situación patrimonial de esta forma, donde tenemos el activo corriente, el no corriente, los pasivos corrientes, los no corrientes de largo plazo y el patrimonio neto, nosotros acá ya podríamos ver cuál es la porción, podríamos ver gráficamente cuál es la porción de capital de trabajo. Si el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente, entonces este rectángulo que quedaría acá es lo que nosotros denominaríamos capital de trabajo. Efectivamente, si hacemos un corte entre el financiamiento y la inversión de corto plazo, lo eliminamos de la empresa, lo que nos queda en la parte de activos es la financiación del capital de trabajo y lo que es la inversión en bienes de capital. Y del otro lado tendríamos los pasivos no corrientes, los corrientes se nos fueron todos, los pasivos a largo plazo y lo que es el patrimonio neto. Y esta porción de capital de trabajo, en realidad cuando vemos eso, lo que nosotros estamos viendo son las cuentas básicas que integran el activo corriente y las cuentas básicas y las más usuales del pasivo corriente. O sea que si hablamos de capital de trabajo estamos hablando del manejo de caja y bancos. El manejo de inversiones temporarias,
que merece un capítulo aparte y después vamos a hacer algún comentario adicional. Lo que son los créditos por venta, recuerden que estos son la financiación que el ente da a terceros por la venta de todos aquellos que se considera mercadería, y lo que son los bienes de cambio. Recuerden que existe otra cuenta más, siempre asociada al activo corriente, que puede ser otros activos corrientes u otros créditos corrientes, que no la incluimos porque todo aquello que no tenga ubicación específica en estos 4 rubros va en esa cuenta. O sea que en realidad puede haber cualquier... Lo que nosotros deberíamos tener en cuenta es que cuando estamos hablando de inversiones temporarias, si yo estoy analizando el capital de trabajo de mi propia empresa, entonces no debería considerarlas. Las inversiones temporarias deberían ser 0. Porque en realidad una definición financiera de inversiones temporarias es que allí van a parar los excedentes de tesorería. Excedente de tesorería es el manejo de caja y banco, y si son excedentes, la propia palabra me está indicando que en realidad no es necesario, y si no es necesario para el funcionamiento de la empresa, por lo tanto, no forma parte del capital de trabajo. ¿Está bien? Recuerden siempre que cuando nosotros estamos analizando un estado de situación patrimonial de la empresa, si yo este estado quiero pasarlo a gestión de contable, debería revisar todas las cuentas, todos los rubros que están incluidos para poder evaluar aquellos que no estén valuados a mercado, revaluarlos, y para poder eliminar aquellos que no correspondan a lo que es la operatoria de la empresa, y debería agregar aquellos que sí corresponden a la operatoria de la empresa y que la empresa tiene por otros medios. Si hacemos esa transformación, nosotros nos encontraríamos con un capital de trabajo y un activo no corriente necesario para el funcionamiento de la empresa, y entonces de esa forma podríamos decir que lo que nosotros tenemos acá, cuando vemos capital de trabajo y activo no corriente, lo que estaríamos viendo es el plan de negocios de la empresa en su conjunto. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es empezar a analizar nosotros poco a poco las distintas inversiones y financiaciones de la empresa, y, por supuesto, como una función que ocupa a todo el capital de trabajo es la función de tesorería, entonces vamos a hablar del manejo del efectivo, que también es una forma en que se conoce el capital de trabajo. Función de tesorería existen 2, la transaccional y la que se conoce como cash management. Cuando nosotros estamos hablando de la transaccional, es la función histórica que siempre cumplió y sigue cumpliendo tesorería en todas las empresas, que básicamente se trata de administrar los distintos flujos de ingreso y egreso de fondos de la compañía. Es quien recauda los fondos y obviamente es quien realiza los pagos. También concilia las cuentas bancarias, por supuesto porque el canal de pago es a través del banco, y por lo tanto también es quien mantiene las relaciones, no quien las crea, quien mantiene las relaciones con las distintas entidades que la empresa trabaje. Cuando hablamos del cash management, estamos hablando de una nueva función de tesorería que apareció a partir de grandes empresas que manejan sumas muy, muy grandes de efectivo, donde se hizo más importante la inversión de esos activos corrientes que todo el manejo que la empresa tiene. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en cadenas de supermercado, como pueden ser Coto, Carrefour, la cadena que ustedes se imaginan, estas cobran de contado o casi de contado y pagan a plazo a sus proveedores. O sea que juntan una enorme cantidad de efectivo, la cual necesitan trabajar. Cuando apareció este tipo de empresas que manejan sumas muy, muy grandes de efectivos, apareció una función nueva de tesorería denominada cash management, justamente el gerenciamiento del efectivo. Y esta es una función ampliada de lo que es la tesorería tradicional. O sea que aparte de administrar los flujos de ingreso y egreso de fondos, aparte de manejar las relaciones con los bancos, de hacer las conciliaciones bancarias, lo que hacen también que hacen un diseño de la política del cash flow de la empresa. Cash flow como entrada y salida de dinero. Diseñan la política de cuentas por cobrar, ya manejan cuentas por cobrar y cuentas por pagar también. O sea que las atribuciones que tienen son mayores. Es el representante de la empresa ante las entidades financieras
Antes simplemente era el administrador, ahora es el representante y quien busca las nuevas empresas con las cuales se va a relacionar. Y esto es fundamental y es el punto diferencial por sobre todo, es el responsable de la inversión de los excedentes temporarios de caja. Y como si esta función fuera poco, se agrega también la responsabilidad del financiamiento de la empresa. Por eso se la conoce siempre como la función de tesorería, pero no es la función tradicional que manejaban las empresas y que siguen manejando muchas empresas, sino que es una función específica de grandes empresas que manejan grandes sumas de efectivo, donde el tesorero tiene un poder mucho más grande que el tesorero común. Dentro de las cosas que debe hacer el tesorero en el cash management, es por supuesto hacer lo que se denominan las previsiones financieras, que significan los próximos 10 días de cobranzas y pagos y la situación bancaria para ver cómo es la situación financiera inmediata. El presupuesto financiero, que pasa de los 10 días y llega hasta el mes, y de lo que se conoce como el plan de finanzas. Por supuesto, cuando hay proyecciones financieras de más corto plazo, cuando